¿Qué harías si el amante de tu pareja te pide perdón? Imagina este escenario, una tarde tranquila, sin nada que presagiara el caos que estaba por desatarse. Estás en casa, tal vez disfrutando de un café o viendo una serie, cuando de repente, una notificación llega a tu teléfono. No es un mensaje cualquiera. Es un mensaje de quien menos lo esperas, el amante de tu pareja. Un desconocido para ti, pero íntimo para la persona que amas. Y no solo eso, ese mensaje es una disculpa profunda y sincera. El amante de tu pareja se disculpa por haber roto lo que, hasta ahora, pensabas que era una relación sólida, algo en lo que confiabas. De repente, todo lo que creías saber sobre el amor, la confianza y el deseo se pone en tela de juicio. Lo primero que surge es una oleada de emociones, ira, dolor, confusión y quizás una curiosidad inexplicable. ¿Cómo reaccionarías? ¿Aceptarías las disculpas? ¿Intentarías entender las razones detrás de la traición? ¿O cortarías por completo con ese capítulo, sin mirar atrás? Este es el dilema que enfrentan muchas personas cuando descubren una infidelidad y lo que ocurre cuando, en lugar de una confrontación directa con tu pareja, el amante se presenta y con sus palabras pone en juego no solo tu relación, sino también tu concepto de lo que es la lealtad y la traición. Esta historia no es solo una historia de venganza, sino una exploración profunda de las emociones humanas. La culpa, el arrepentimiento y cómo el deseo puede nublar incluso los más firmes principios. Es una historia sobre cómo el amor puede ser complicado, pero también sobre el poder que tiene la atracción de lo prohibido. Hoy exploraremos juntos este tema tan delicado, una historia de seducción, traición y redención. Nuestra historia comienza con Eva, una mujer fuerte, exitosa, pero profundamente enamorada de su pareja, Roberto. Eva y Roberto llevaban años juntos. Habían formado una familia, y todo en su vida parecía funcionar bien. Eva confiaba plenamente en Roberto, nunca había dado lugar a dudas o sospechas. Roberto era cariñoso, atento y dedicado, y en apariencia, su relación era ideal. Sin embargo, las cosas no siempre son lo que parecen. Eva comenzó a notar pequeños cambios en Roberto, como si estuviera menos presente, menos atento. No hablaba tanto de su día, ni compartía los detalles que antes parecían importantes. A lo largo del tiempo, Eva ignoró esos detalles. Pensó que tal vez se debía al estrés del trabajo o a las tensiones cotidianas de la vida. Sin embargo, lo que Eva no sabía era que Roberto había comenzado una relación con otra mujer, Laura. Laura era diferente. Una joven encantadora y persuasiva que había entrado en la vida de Roberto de una manera casi invisible, como un susurro que se convirtió en una tormenta. Se conocieron en una conferencia de trabajo y pronto, lo que parecía un simple coqueteo se transformó en algo más. Laura, con su mirada penetrante y su manera de hablar, fue capaz de captar la atención de Roberto de una forma que Eva ya no lo hacía. La dinámica cambió lentamente, pero cuando menos lo esperaba. Roberto comenzó a pasar más tiempo con Laura que con Eva. Lo que comenzó como un secreto se convirtió en una necesidad. Laura no solo era atractiva físicamente, sino que lo entendía en niveles emocionales que Roberto no encontraba en su relación con Eva. Eva no tenía idea de la relación secreta de Roberto. Sin embargo, comenzó a sentir que algo no estaba bien. A medida que pasaban los días, los cambios en Roberto se volvieron más notables. Ya no estaba tan presente ni tan afectuoso. Se retiraba más, y Eva lo notaba. Una noche, decidió confrontarlo. Pero en lugar de admitir lo que había hecho, Roberto lo negó todo. «No hay nada que temer, estás imaginando cosas», dijo. Pero Eva no podía quitarse la sensación de que algo estaba ocurriendo. El punto de no retorno llegó una tarde cuando Eva decidió revisar el teléfono de Roberto, algo que nunca había hecho antes. Ahí encontró los mensajes. Los mensajes entre él y Laura eran claros. No solo estaban conversando, sino que las palabras eran llenas de cariño y promesas de encuentros secretos. Eva, al ver lo que había estado oculto, sintió que el suelo se le venía encima. Su vida estaba a punto de desmoronarse.
Lo que siguió fue una confrontación entre Eva y Roberto, una discusión llena de gritos, reproches y dolor. Sin embargo, en medio de todo eso, Eva no pudo evitar sentirse humillada y perdida. Pero lo que más la sorprendió fue lo que vino después. El amante de Roberto, Laura, le envió un mensaje. Un mensaje que Eva jamás imaginó recibir. El mensaje era sencillo, casi frío, pero con una sinceridad que la hizo temblar. Eva, lamento profundamente lo que he hecho. No era mi intención destruir tu familia, ni mucho menos hacerte daño. Si te soy honesta, no sabía cómo salir de esta situación. Roberto y yo nos involucramos, pero nunca fue mi intención causarte el dolor que ahora sé que sientes. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para que puedas encontrar paz. Eva, sorprendida por la sinceridad de Laura, comenzó a sentir una mezcla de emociones. ¿Podía perdonarla? ¿Era esto lo que Roberto esperaba, que ella aceptara la disculpa de su amante? Al principio, Eva no sabía qué pensar. ¿Cómo podría enfrentarse a esta mujer? Y aún más importante, ¿qué haría con Roberto? ¿Podría perdonarlo? Eva pasó días sumida en sus pensamientos. ¿Qué debía hacer? Por un lado, el dolor de la traición la consumía, pero por otro, la sinceridad de Laura la desconcertaba. ¿Era una mujer que realmente se arrepentía de lo que había hecho? ¿O solo estaba buscando aliviar su propia culpa? A lo largo de los días, las preguntas se agolpaban en la mente de Eva. Podía sentir que su vida no sería la misma. Pero tampoco sabía si debía seguir con Roberto o darlo todo por perdido. Por la noche, Eva se encontraba despierta, repasando cada momento con Roberto, cada gesto que había ignorado, cada palabra que había pasado por alto. Las dudas sobre su matrimonio crecían. ¿Valía la pena seguir luchando por algo que ahora se sentía roto? La seducción, que en su momento había sido la chispa de su relación, ahora parecía la causa de su perdición. El arrepentimiento de Laura no fue suficiente para calmar la tormenta que se desató en la vida de Eva. Si bien la sinceridad de Laura la hizo cuestionar su enfoque hacia la situación, las palabras de Roberto eran las que realmente la hacían dudar. «Yo te amo», le dijo Roberto, pero lo que pasó con Laura fue un error. «Te pido que me perdones. Sabes que siempre he sido sincero contigo». Sin embargo, la verdad era que el daño ya estaba hecho. Las consecuencias de su engaño no solo afectaban a Eva, sino que también afectaban a las personas que ni siquiera estaban involucradas en la infidelidad. Eva reflexionó profundamente sobre lo sucedido. ¿Qué haría con su vida? La decisión de perdonar o seguir adelante estaba en sus manos, pero no fue fácil. La traición había hecho una mella profunda en su corazón. Aunque su amor por Roberto seguía presente, las heridas no sanarían rápidamente. Laura, por su parte, al final del día, se dio cuenta de que las consecuencias de sus acciones no solo afectaron a Eva, sino que también la marcarían a ella. La seducción puede ser un juego, pero cuando entra en juego el corazón, las heridas pueden ser irreparables. Eva no podía dejar de preguntarse si ella había fallado en algo. Durante días, revisó sus recuerdos, repasó cada conversación y cada momento compartido con Roberto. ¿Había señales que había ignorado? ¿Debería haber notado algo antes? La culpa comenzó a invadirla, no solo por la traición de Roberto, sino también por su incapacidad de ver las grietas que comenzaban a formarse en su relación. Quizás había estado demasiado centrada en su trabajo, en sus responsabilidades familiares, para darse cuenta de que el deseo y la conexión emocional se habían desvanecido lentamente entre ellos. Eva pasaba largas noches despierta, preguntándose si alguna vez sería capaz de superar el dolor. Las noches solían ser el único momento en que podía procesar sus emociones sin distracciones, y cada vez que intentaba descansar, el pensamiento de que su matrimonio podría haberse basado en una mentira la perseguía. A pesar del amor que todavía sentía por Roberto, la desconfianza había echado raíces profundas en su corazón. Había experimentado el dolor de ser traicionada, de ver cómo algo tan íntimo y personal era compartido con otra persona. La idea de perdonar a Roberto o aceptar las disculpas de Laura parecía más complicada con cada día que pasaba. En su mente,
El arrepentimiento de Laura se había convertido en un recordatorio constante de lo que había perdido, y la solicitud de perdón de Roberto no parecía suficiente para borrar el sufrimiento causado. Eva sabía que nunca sería capaz de ver a Roberto de la misma manera. La imagen del hombre que amaba se había desmoronado frente a ella. La idealización de su relación había colapsado, dejando un vacío emocional y una nube de incertidumbre sobre lo que vendría después. A medida que pasaban los días, Eva comenzó a sentirse atrapada en una maraña de emociones. La seducción, la herramienta que una vez había sido el motor de su relación con Roberto, se había transformado en una trampa. A lo largo de su historia de amor, siempre había sido ella quien buscaba seducir, pero ahora, en medio del dolor, sentía que su poder de atracción ya no existía. La pérdida de confianza no solo había roto su relación con Roberto, sino también con ella misma. El deseo de seducir y mantener viva la pasión se había perdido en un mar de resentimientos. Sin embargo, Eva se dio cuenta de que la seducción podía tomar muchas formas, no solo en el ámbito físico. Había algo mucho más profundo, más estratégico, que estaba sucediendo. La misma persona que la había herido, Roberto, era ahora quien deseaba recuperar su afecto. El arrepentimiento de Laura, aunque sincero, le otorgaba un poder distinto, uno que no se basaba en la atracción física, sino en la manipulación emocional. Laura no solo había roto una relación, había dejado una marca indeleble en la vida de Eva. Eva comenzó a cuestionarse si su perdón hacia Laura y Roberto era lo correcto. Si bien el deseo de sanar, de restaurar lo que una vez fue una familia feliz, estaba presente, el proceso de perdonar parecía más complicado de lo que pensaba. La seducción, en este caso, no solo había sido una cuestión de atracción, sino una mezcla de manipulación emocional y arrepentimiento genuino. La pregunta persistente seguía siendo, ¿qué haría Eva para proteger su corazón y su futuro? Eva finalmente se dio cuenta de que su vida ya no podía seguir siendo la misma. La seducción, el deseo y la traición habían marcado un punto de inflexión en su existencia, y ella debía decidir cómo avanzar. La historia de Laura y Roberto, aunque dolorosa, le ofreció una nueva perspectiva sobre sí misma y sobre lo que realmente quería en la vida. Decidió enfrentar la realidad, mirar el daño que se había causado y aceptar lo que había aprendido sobre el amor y las relaciones. El perdón no significaba olvidar ni permitir que la traición se desvaneciera, significaba liberarse de la carga emocional que le había impuesto. La seducción, en su sentido más puro, había sido la chispa que encendió la confusión, pero también le había dado la fuerza para tomar decisiones difíciles. Eva entendió que a veces la mejor forma de sanar es alejarse de lo que ya no sirve, y que el perdón no siempre es un acto de reconciliación con los demás, sino una forma de encontrar paz consigo misma. El momento en que finalmente se sentó a hablar con Roberto, después de semanas de angustia, fue decisivo. «No sé si puedo perdonarte», le dijo con voz temblorosa. «Pero lo que sí sé es que, al final del día, necesito encontrarme a mí misma de nuevo. No puedo seguir siendo la persona que era. Y tampoco quiero seguir en una relación donde la confianza ha sido destruida». Roberto, aunque arrepentido, entendió que su relación con Eva nunca volvería a ser lo mismo. Las palabras de Laura, aunque sinceras, ya no podían reparar lo que se había roto. Por su parte, Laura también se dio cuenta de que el arrepentimiento era solo una parte del proceso. El daño estaba hecho y su propia vida se veía afectada por las decisiones que había tomado. En su deseo de buscar redención, se dio cuenta de que a veces, la seducción puede ser una herramienta que no se utiliza correctamente, y que las consecuencias de sus actos no se pueden borrar con unas simples disculpas. Eva, después de muchas reflexiones y con el dolor aún presente en su corazón, tomó la decisión de reconstruir su vida. No se trataba de seguir adelante con Roberto ni con nadie más, sino de aprender a vivir por sí misma. La seducción, aunque poderosa, había sido el desencadenante de su transformación, llevándola a un camino en el que finalmente podría sanar. En última instancia, la lección que Eva había aprendido fue clara. El perdón no es solo un regalo para los demás, sino para uno mismo. La seducción, en todos sus matices, podría ser una herramienta poderosa.
pero también peligrosa si no se usa con cuidado. El deseo puede cegarnos, pero también tiene el poder de iluminarnos cuando encontramos la fuerza para liberarnos de su dominio.